¿Existió realmente Jesús? Arqueología, historia y fe. A lo largo de la historia, pocas personas han marcado tanto al mundo como Jesús de Nazaret. Su vida dividió el tiempo. Su mensaje transformó civilizaciones. Y su nombre sigue siendo pronunciado por millones de personas en todo el mundo. Pero surge una pregunta legítima. ¿Jesús fue una persona real o solo un personaje religioso creado por la fe? Jesús y la historia. La respuesta histórica es clara. Jesús sí existió. Esto no lo dicen solo los cristianos. Lo confirman también historiadores no cristianos del siglo I y II. 1. Consenso académico. Hoy existe un amplio consenso entre historiadores, creyentes y no creyentes, en dos hechos básicos. Jesús de Nazaret existió históricamente. Fue crucificado por orden romana bajo Poncio Pilato en el año 30-33 después de Cristo. Estos hechos se consideran entre los mejores atestiguados del mundo antiguo. 2. Fuentes no cristianas, hostiles o neutrales. Tacitus, historiador romano, en el año 116 después de Cristo. En Anales 3 y 44, explica el origen del cristianismo y afirma que Cristo fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por orden del procurador Poncio Pilato. Tacitus es considerado una de las fuentes romanas más fiables. No tenía simpatía por los cristianos, lo que refuerza el valor histórico de su testimonio. Plinio el Joven, gobernador romano, en el año 112 en su carta al emperador Trajano, describe a los cristianos adorando a Cristo como a un dios. Confirma que el movimiento estaba firmemente establecido pocas décadas después de la crucifixión. Flavio Josefo, historiador judío, en el año 93 después de Cristo. En Antigüedades judías, menciona a Jesús como un maestro sabio. Confirma su ejecución bajo Pilato. Menciona a Santiago, el hermano de Jesús, ejecutado posteriormente. Aunque algunos pasajes fueron editados por copistas cristianos, los expertos coinciden en que el núcleo histórico de la referencia es auténtico. Otras fuentes antiguas. Luciano de Samosata, crítico satírico, confirma que Jesús fue crucificado y que sus seguidores continuaban fieles. Mara bar Serapión, estoico, habla de Jesús como un rey sabio ejecutado injustamente. Talmud judío, menciona a Jesús como ejecutado en víspera de Pascua. Evidencia arqueológica directa del contexto de Jesús. La inscripción de Poncio Pilato, 1961, descubierta en Cesarea Marítima, menciona explícitamente a Pontius Pilatus, prefecto de Judea. Confirma el cargo, nombre y época exacta del gobernador que ordenó la crucifixión de Jesús. Es la única inscripción contemporánea de Pilato conocida hasta hoy. Lugares confirmados arqueológicamente. Excavaciones han validado Nazaret, Cafarnaúm y Jerusalén del siglo I. Prácticas romanas de crucifixión. Entierros judíos coherentes con los relatos evangélicos. Nada de lo esencial en los evangelios contradice los hallazgos arqueológicos. 4. Testimonio cristiano temprano, históricamente fuerte. Cartas de Pablo, en el año 48-62. Escritas menos de 20 años después de la crucifixión. Paulo afirma conocer personalmente a Pedro y a Santiago, testigos directos. Incluyen un credo cristiano primitivo, 1 Corintios 15, fechado por expertos a menos de 5 años después de la muerte de Jesús. Esto es demasiado temprano para que se trate de leyenda. 5. La crucifixión, uno de los hechos mejor establecidos. La muerte de Jesús por crucifixión cumple todos los criterios históricos clásicos. Múltiples fuentes independientes. Fuentes hostiles. Coherencia con el contexto romano. Sin beneficio apologético. Era una muerte vergonzosa. Por eso, ningún historiador serio niega hoy la crucifixión de Jesús. Estos textos son importantes porque no buscan defender la fe cristiana. Aún así, confirman la existencia de Jesús. La arqueología y el mundo de Jesús. La arqueología no prueba la fe, pero sí confirma el contexto histórico. Se han encontrado evidencias reales de los personajes y lugares mencionados en los evangelios. Por ejemplo, existe una inscripción arqueológica que confirma la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano que condenó a Jesús. Se han excavado ciudades como Nazaret, Cafarnaúm y Jerusalén, tal como las describen los textos bíblicos. Hay evidencia histórica de la práctica romana de la crucifixión, coherente con el relato de la muerte de Jesús. Incluso se ha identificado la tumba de Caifás, el sumo sacerdote involucrado en su juicio. La arqueología no contradice la Biblia. La ubica dentro de la historia real. Los evangelios como documentos antiguos. Los evangelios no son cuentos escritos siglos después. Fueron redactados dentro del siglo I,
cuando aún vivían testigos o personas cercanas a los hechos. Existen miles de manuscritos antiguos que respaldan su transmisión fiel. Aunque tienen un propósito espiritual, cumplen criterios históricos utilizados para estudiar figuras del mundo antiguo. La mayoría de los historiadores reconoce que Jesús es una de las figuras mejor documentadas de la antigüedad. Historia y fe. Aquí es importante hacer una distinción. La historia confirma que Jesús existió y que fue crucificado. La fe cristiana responde a otra pregunta: ¿quién fue Jesús realmente? La arqueología no puede probar la resurrección. No puede probar su divinidad. Eso pertenece al ámbito de la fe. Pero la fe cristiana no nació de la nada. Nació a partir de un evento histórico real, con personas reales, en lugares reales, dispuestas a dar su vida por lo que afirmaban haber visto. La pregunta final después de examinar la historia y la arqueología, la pregunta ya no es: ¿existió Jesús? La historia responde: sí. La verdadera pregunta es otra. Si Jesús existió y su impacto es innegable, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un maestro moral? ¿Fue un profeta? ¿Fue un personaje histórico? ¿O el Hijo de Dios que transformó la historia humana? Te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en cada nuevo contenido.